Muy buenos días a todos, amados hermanos. Qué bueno encontrarnos un viernes más. Les saluda Caleb Ramírez y en esta sección de nuevas generaciones, amados hermanos, es un placer dirigirme a cada uno de ustedes. Hemos estado conversando sobre la importancia de cada uno de los pilares de MM33 y qué bendición poder contar con un espacio como este, porque aunque son solamente 15 minutos, creo que todos los días podemos recibir una vitamina, una cápsula de este llamado de parte de Dios, de esta iniciativa global de MM33. Hace unos días tuve la oportunidad de compartir todo este proyecto que no hemos llamado un proyecto corto, sino un proyecto a mediano plazo, 10 años en los que la iglesia puede hacer la diferencia, en que usted y yo podemos marcar diferencia en donde estemos, en el ministerio en el que estemos, en el lugar donde sirvamos, en la congregación que el Señor nos ha puesto a liderar. En fin, son 10 años en que la iglesia y las asambleas de Dios pueden unirse para hacer de estos 10 años 10 años gloriosos. Así que yo le motivo, le insto a que cada vez que hayan estos bloquecitos de MM33, usted escuche, se disponga, tenga esa actitud de aprender, porque creo que estos espacios pueden ayudarnos a marcar un norte en nuestras congregaciones, en nuestros ministerios, en las asambleas de Dios y una unidad que es necesaria en este tiempo, ¿verdad? Unirnos en un solo canal, en una sola visión. Hoy vamos a estar conversando un poco acerca de nuevas generaciones, como usted ya lo sabe. Y es que para poder conversar sobre nuevas generaciones, usted y yo necesitamos recordar un poquito lo que hemos estado conversando en otros momentos. La semana pasada concluimos diciendo que el tiempo transcurre y la gente envejece y con ello el liderazgo. Para ninguno de nosotros es un secreto que el tiempo nos va a veces ganando, a veces nos hacen falta horas, nos hacen falta minutos, ¿verdad? Quisiéramos a veces días un poquito más largos. Y eso se traduce o representa una carga de trabajo importante. Ahí en el ministerio hay una carga de trabajo importante, también hay tiempo para la familia, también hay tiempo para descansar y demás, pero mientras el tiempo está transcurriendo, usted y yo nos encontramos con la realidad de que necesitamos levantar una nueva generación que, como dijimos la semana pasada, tiene que ser una generación de relevo, una generación que no solamente esté ahí de forma física, sino que también a nivel ministerial, a nivel espiritual, pueda llevar las riendas e ir hacia adelante. Sin embargo, para poder levantar esa generación, usted y yo necesitamos ser sensibles y escuchar la voz de Dios y permitir que Dios toque el corazón. Quiero compartir una cita que va mucho a este tema y tiene que ver con el llamado que Dios hizo frente al pueblo a Saúl. Vea qué interesante este pasaje y he resaltado algunas cosas en verde para que usted y yo podamos analizarlo y verlo con los ojos correctos, con los ojos de nuevas generaciones. Dice en 1 Samuel 10, 24 al 27. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al elegido, al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, a cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Qué interesante este pasaje, porque nos pone en evidencia mucho de lo que sucede en nuestro diario vivir, en nuestra generación. En este momento Samuel está levantando o está haciendo caso o obedeciendo a un hombre que Dios está escogiendo para un momento específico en su nación. Y Samuel presenta a este hombre delante del pueblo y dice la palabra que con alegría la gente clamaba, ¿verdad? ¿Quién sabe si esa alegría era real o era falsa, ¿verdad? Porque posteriormente el pasaje dice que algunos eran perversos y le tenían en poco, incluso empezaron a murmurar, dice, ¿cómo nos ha de salvar este?
¿Sabe? Hoy en día no escapamos de esta realidad, amado hermano. Hoy en día algunas personas ven en poco a los jóvenes, algunas personas ven en poco a los adolescentes. A veces hay matrimonios en nuestras iglesias, matrimonios que podrían ayudarnos a desarrollar más la obra de Dios, pero algunos nos ven en poco, algunos los ven en poco. Y aunque este pasaje específicamente nos está hablando de un Salvador, ¿verdad? Creo que la connotación para la nueva generación no es de ser un salvador, sino de ser un continuador de la obra. Y a mí me encanta ese concepto de continuar la obra. Esto se convierte como en una carrera de relevo, donde una persona genera un circuito y usted sabe muy bien en la carrera de relevo cómo van corriendo, tienen que correr cierta cantidad de kilómetros y después entregar, o de metros, y entregar el testimonio, el testigo a una nueva persona, ese cilindrito que ellos andan por ahí. Y entregar eso es continuar la carrera. Usted y yo no tenemos la potestad de decir cuándo se va a acabar nuestra vida. Usted y yo no sabemos cuándo vamos a dar nuestro último suspiro. Y aunque, como me decía un hermano en algún momento, puede que usted, que siendo más joven, se muera más antes que yo, ¿verdad? Y eso es totalmente cierto. También es cierto que hemos sido llamados a continuar la obra de Dios. Es cierto también que hemos sido llamados a poder dar una generación de relevo a esta nación que lo necesita. Pero para esto usted y yo necesitamos permitir, como dice este pasaje, que Dios toque nuestro corazón. Yo quiero invitarle a que usted analice por un segundo. ¿Ha tocado Dios tu corazón? ¿Ha tocado Dios tu corazón para alcanzar a las nuevas generaciones, para involucrar a las nuevas generaciones? Algunos tal vez estamos cayendo en esa categoría de, que dice la palabra, de perversos. Algunos dicen, no, yo no, ¿verdad? Y algunos estamos involuntariamente, tal vez, yo no quisiera decirle que con el corazón incorrecto, pero algunos involuntariamente, tal vez no hemos tomado en cuenta a la generación que sigue, ignorándoles estratégicamente. Cuando trabajamos con niños, hay un concepto de trabajo que se usa mucho entre la población infantil, que es ignorar tácticamente. Hay líderes que ignoran tácticamente a los chicos cuando están llamándolos. Es que yo quiero participar, pero y la persona que está delante no quiere darles la participación, entonces lo ignora tácticamente, los pone ay, sosténgame esto, ¿verdad? O siéntese ahí ya ahorita, ¿verdad? Y entonces no le dan la oportunidad verdadera, sino que lo ignoran tácticamente y a veces nos sucede eso, ignoramos tácticamente la generación que viene y tal vez hacemos y nos convertimos en ese momento en tener un corazón no agradable, un corazón perverso delante del Señor. Algo que me llama la atención de este pasaje y dice que él disimuló. Sabe, yo quisiera invitarle, amado hermano, en esta mañana que usted piense en la generación joven que usted tiene en su iglesia. Y tal vez algunos de ellos están disimulando porque no están recibiendo una instrucción, no están recibiendo un mentoreo, no están recibiendo algo de parte del liderazgo que los haga crecer ministerialmente. Y entonces algunos de ellos solamente disimulan, siguen estando ahí, pero disimulan que todo está bien. Pero la realidad es que cuando nos quitamos a nosotros de la ecuación, cuando usted y yo nos podemos quitar del lugar donde estamos y ese lugar no puede seguir avanzando, algo no está bien. Si hoy te sacaran de la ecuación en la que estás involucrado, llámese iglesia, llámese ministerio, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería ahí? ¿Se vendría todo al piso? ¿Verdad? No deberíamos ser indispensables, ¿verdad? Y eso es algo que usted y yo necesitamos pensar y trabajar. Fíjese lo que dice esta cita, amado hermano. Las transiciones en el liderazgo no deberían dejarse a la deriva. En realidad deberían planificarse de antemano. Qué bueno es hablar de una transición sana. Qué bueno es hablar de poder ir transicionando. En estos días tuvimos nuestra reunión de planeamiento anual en nuestra iglesia y le decía yo al liderazgo, en la próxima reunión necesitamos empezar a traer las figuras de transición. Algunos de ellos tienen 40 años de edad, de los hermanos en la iglesia, 40. Pero yo les decía, qué importante es que usted se vaya rodeando de gente que conozca lo que usted hace, que ame lo que usted ama, que pueda servir con la misma pasión y aún más, que pueda involucrar a esta nueva generación. Es necesario que usted y yo lo hagamos, no para quitar a la gente,
pero sí para ir haciendo esto, planificando una transición. Y ese planeamiento, amado hermano, es estrategia. Yo quisiera concluir, antes de que pudiéramos orar en esta mañana, quiero concluir con una cita, permítame, con una cita que tengo por acá. Y es una pregunta. Voy a pasar un par de diapositivas, pero esta la vamos a ver luego. Pero quisiera concluir con esto. ¿A quién le entregarías hoy el testigo? Si usted ve esa imagen lateral, hay dos manos agarrando una barra, un cilindro. El testigo es ese cilindro, justamente, esa barra cilíndrica. En algunos lugares, algunas personas le conocen como el testimonio. Ese cilindro que usted ve ahí es un cilindro normalmente de aluminio, pesa solamente 50 gramos, es lo más liviano que se pueda para que a la hora de correr no incomode, no estorbe y se pueda llevar con facilidad. Y sabe que cuando yo estaba leyendo y analizando este concepto, vino a mi mente aquella frase que el Señor Jesucristo dice que lleváramos su carga, su yugo, porque era ligero. Y sabe, a veces el ministerio se ha vuelto agotador para mucha gente. A veces el ministerio se ha vuelto algo pesado de llevar, a una carga difícil de llevar. Y a veces por eso nos cuesta tanto también visualizar a quién entregarlo. Porque este peso no es cualquiera el que lo lleva. Yo he escuchado frases como esas. Es que este ministerio no es cualquiera el que lo lleva, ¿verdad? Y eso a veces nos convierte en indispensables, ¿verdad? En que si pudiéramos ser eternos, algunos decidiríamos ser eternos, ¿verdad? Pero el ministerio debería ser algo llevadero, algo fácil de cargar junto a nosotros. No porque sea fácil el ministerio, no quiero que se malentienda, sino porque el Señor va con nosotros, Él va ayudándonos a llevar esto, el Espíritu Santo va guiándonos y usted y yo podemos entender que si es algo que nosotros podemos cargar en la vida y poder darle la responsabilidad que merece, pero poder llevarlo de una forma fácil, va a ser fácil también poder entregarlo a la siguiente generación. Si hoy tuvieras que entregar el testimonio que has cargado durante todo este tiempo, ¿a quién se lo entregarías? Quiero dejarle con esa pregunta para que usted la medite en este día. ¿Qué le parece si oramos diciéndole, Señor, ayúdanos? Días, Gabriel. Ayúdanos. Danos esa oportunidad de ir más allá. Amén. ¿Qué le parece si oramos y le decimos, Señor, gracias, Señor, por MM33. Gracias por lo que tú estás ocasionando en Costa Rica, en toda Iberoamérica y en el mundo, Señor. Gracias, Dios, porque tú, Señor, nos estás inspirando, nos estás desafiando, nos estás retando, Señor, a ir más allá. Hemos estado hablando de avivamiento, hemos estado hablando de evangelismo, de discipulado, de misiones. Señor, hemos estado hablando de plantación de iglesias, Señor, y hoy en nuevas generaciones, Señor, no es la excepción. Tú sigues desafiándonos, Señor. El proyecto de 10 años, Señor, que tú has sembrado en el corazón de la iglesia, que has sembrado en nuestro país, que has sembrado en nosotros, Señor. Queremos que dé frutos, Señor. Queremos que dé frutos, Señor. Queremos, Señor, entender el ministerio como tú lo entendías, entender la obra como tú la entendías, Señor, y tener esa capacidad de delegación, esa capacidad de administración del tiempo, esa capacidad de planificación, Señor, que tú tuviste para dejar a los discípulos, Señor, una obra maravillosa. Ayúdanos, Señor, a ser de bendición para la siguiente generación. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, amado hermano, por tomar este tiempo y escucharnos. Gracias por estar creyendo en la siguiente generación. Que Dios les bendiga. Tremendo. Gracias, Caleb. ¿Cuánto para aprender? ¿Cuánto para poner en práctica? ¿Cuánto para poner en práctica? Recalco, valga la redundancia, porque conocemos de memoria, conocemos porque lo escuchamos de alguien, pero a la hora de transicionar cargos, posiciones eclesiásticas, somos pésimos. Y mucho más si se trata de una nueva generación. Que Dios nos ayude porque la obra es de Dios y no nuestra. Y tenemos que pensar en el bien mayor, no en el bien personal. Tremendo, Caleb. Tenemos que aprender
hay mucho para aprender. Vamos con todo. Gracias, Caleb. Dios te bendiga montones. Gracias por tomarte el tiempo de estar siempre aquí conectado también con nosotros, no solamente para el espacio de MM33, sino poniendo el hombro con todo. Gracias. Un abrazo enorme para vos y Diana. Vamos adelante.